Hace unas horas, a Altay Ulusoy. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu visión sobre uno de los actores más enigmáticos de Turquía. Hace solo unas horas, comenzaron a circular imágenes, audios y mensajes en redes que han dejado a sus fanáticos en estado de alerta. Su nombre volvió a estallar en las tendencias, pero esta vez no por un nuevo proyecto, sino por un posible retiro, una desaparición repentina, o algo peor. Estamos hablando de Altay Ulusoy. El actor que saltó al estrellato con Medcezir y conquistó el mundo con El Protector, pero que hoy, entre rumores de crisis emocional, contratos cancelados y un supuesto conflicto silencioso con productores de renombre, podría estar atravesando uno de los momentos más oscuros de su carrera. ¿Por qué eliminó sus publicaciones más recientes? ¿Qué pasó con su serie internacional que iba a lanzarse este año? Es cierto que ha roto relaciones con una de las plataformas más importantes del mundo, y que hay de las teorías que lo vinculan con una ruptura sentimental devastadora. Las cámaras no lo han captado en semanas. Su círculo más cercano guarda silencio. Y mientras tanto, los fans se preguntan, ¿dónde está Altay? ¿Qué le pasa realmente? Pero cuidado, porque algunos aseguran que esto no es solo una pausa profesional, sino el inicio de un cambio radical, irreversible, o incluso, una caída inesperada. Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, ¿has sentido también que algo extraño está ocurriendo con Altay Ulusoy? Déjanos tu comentario con tu teoría o tu preocupación. Y comparte este video con otros fans que merecen saber la verdad. Dale like si alguna vez te emocionaste con una actuación de Altay, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en este video vamos a contarte lo que los medios tradicionales no se atreven a revelar, y créenos. Esto no termina aquí. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir podría ser solo el comienzo de algo mucho más profundo, más personal, y tal vez, irreversible. Comenzamos. Antes de que la fama lo envolviera, antes de que las cámaras buscaran su rostro y las productoras pelearan por tenerlo en sus proyectos, hubo un niño. Un niño nacido lejos del glamour, en un hogar marcado por la sencillez, el esfuerzo y algunas heridas que el tiempo no ha borrado. Altay Ulusoy vino al mundo el 23 de septiembre de 1990, en Estambul, en un barrio donde los sueños eran grandes, pero la realidad más dura. Su padre, de origen bosnio, trabajaba como funcionario del gobierno. Su madre, de raíces turcas y origen humilde, se convirtió en su primer refugio emocional. Pero incluso dentro de esa aparente normalidad, algo en su infancia lo marcó profundamente. Creció entre pasillos estrechos y discusiones familiares, donde el amor convivía con el estrés y la carencia enseñaba más que los libros. Desde pequeño, Altay fue un niño introspectivo, de mirada profunda, como si observara el mundo desde otro lugar. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Tal vez por eso, los adultos lo veían como maduro para su edad. En la escuela, era buen estudiante, pero su verdadera pasión era el deporte. Se refugiaba en el baloncesto, luego en la natación, más tarde en el modelaje. Como si buscara constantemente un lenguaje que lo representara, que lo liberara. Pero detrás de ese joven activo, se escondía una verdad menos conocida. Altay sufrió bullying. Su estatura, su timidez, su forma de pensar diferente lo convirtieron, en varias etapas, en blanco fácil. Y aunque nunca lo ha contado todo públicamente, allegados aseguran que esa etapa lo marcó profundamente, enseñándole a endurecer el rostro, a contener las lágrimas y a canalizar su dolor en silencio. Y si te dijera que Altay quiso abandonar todo, incluso antes de empezar, hay quienes afirman que, en su adolescencia, estuvo a punto de tomar un rumbo totalmente distinto. Que no quería actuar, ni ser famoso. Que su verdadero sueño era ser ingeniero forestal, perderse entre árboles, lejos de los focos, viviendo en paz. Pero la vida tenía otros planes. Y fue por casualidad, o tal vez por destino, que, al acompañar a un amigo a una agencia de modelos, descubrieron su rostro. Un rostro con fuerza, con melancolía, con algo imposible de ignorar. Así, sin buscarlo, comenzó el giro que cambiaría su vida para siempre. A los 19 años, ya estaba desfilando en pasarelas. A los 20, ganó el concurso de mejor modelo de Turquía.
Y aunque muchos lo veían como el típico chico guapo, pocos sabían que detrás de esa imagen había un joven con miedo, dudas, y un pasado que seguía respirando en su sombra. Un niño marcado por la sensibilidad. Los que lo conocieron en su juventud lo describen como alguien sensible, a veces demasiado. Le dolían las injusticias, sufría por las historias de otros, cargaba silenciosamente las penas ajenas. Y eso, más adelante, se convertiría en su arma secreta como actor, la capacidad de sentir sin decir, transmitir sin hablar, como si en su silencio hablara una parte del mundo que pocos escuchan. Aatai no nació en cuna de oro. No lo tuvo fácil. Pero desde pequeño, algo en su mirada decía lo que todos los demás ignoraban: este niño no será uno más. Este niño va a cambiar las reglas. Y así fue. El mundo del modelaje, para muchos, es sinónimo de superficialidad, de cuerpos perfectos y miradas vacías. Pero para Aatai Ulusoy, fue la primera puerta que se abrió, cuando todas las demás parecían cerradas. Todo comenzó casi por accidente. Un día cualquiera, Aatai acompañó a un amigo a una agencia de modelos en Estambul. Él no iba como aspirante. No buscaba atención. Solo estaba ahí por cortesía. Pero bastó un par de segundos para que los agentes lo vieran y dijeran lo impensable: ¿y tú, no quieres intentarlo? Al principio, se rió. No se sentía modelo. Nunca había posado. Nunca se había visto como alguien llamativo. Pero tras una conversación corta, una prueba de cámara y una sonrisa escondida, algo cambió. Esa fue la primera vez que alguien fuera de su familia creyó en su potencial. Un mundo nuevo, frío y tentador. A los 18 años, Aatai ingresó al mundo del modelaje sin saber muy bien qué esperar. Pasarelas, sesiones fotográficas, publicidad, ropa costosa, luces artificiales. Todo era nuevo. Todo era veloz. Y también, todo era solitario. Porque mientras afuera lo veían como el nuevo rostro de la moda turca, por dentro, Aatai se preguntaba: ¿quién soy cuando me quitan la ropa de diseñador? ¿Qué valgo cuando no me están fotografiando? Durante meses, desfiló en eventos importantes, fue rostro de marcas locales e internacionales, y poco a poco comenzó a aparecer en revistas y comerciales. Su belleza física no pasaba desapercibida. Los medios empezaron a hablar de él. Pero en cada entrevista, respondía con cautela, casi con timidez. Porque lo suyo no era posar, lo suyo era sentir. El mejor modelo de Turquía, el premio que cambió todo en el año 2010, con solo 20 años, Aatai Ulusoy se presentó al prestigioso concurso Best Model of Turkey. Muchos lo veían como un novato, un chico inexperto entre gigantes de la industria. Pero cuando subió a la pasarela, su presencia fue tan poderosa que nadie pudo ignorarlo. Y entonces, ocurrió lo inesperado: ganó. Fue coronado mejor modelo de Turquía. Ese momento, que debía ser su consagración, también se convirtió en una de las etapas más confusas de su vida. En una entrevista años después, confesaría: no sabía si estaba feliz o asustado. Todo pasó tan rápido. Era como si me hubieran empujado a un escenario sin saber el guión. Con la corona llegó la fama. Las cámaras. Las propuestas. Pero también los rumores, las críticas y el juicio constante. Algunos lo aclamaban como la nueva revelación de Turquía. Otros decían que solo era una cara bonita más, sin talento. Y él, en silencio, seguía preguntándose: ¿es esto lo que quiero para mi vida? ¿O hay algo más allá de la imagen? Una audición, una llamada, y una nueva historia por escribir. Fue entonces cuando una oportunidad inesperada tocó su puerta. Tras ganar el concurso, fue invitado a una audición para una película. No tenía experiencia actoral. Nunca había estudiado teatro. Pero aceptó. Por curiosidad. Por instinto. O quizás, por destino. La película era Adnferia Koydun. Y lo que comenzó como una simple audición se convirtió en el giro más radical de su carrera. Aatai fue elegido para interpretar a Emir Sarrafolu, el protagonista. Un personaje complejo, apasionado, lleno de matices. Y ahí,
Por primera vez, descubrió algo que ni el modelaje, ni las pasarelas, ni los flashes le habían dado: sentido. El modelo que buscaba un alma. El modelaje no fue su destino final. Fue una transición, una estación en su viaje. Una etapa que lo hizo visible, pero que no lo definió. Una plataforma que lo mostró al mundo, pero también lo obligó a mirarse a sí mismo. Porque al final, Atayu Ulusoy no quería ser solo admirado. Quería ser escuchado. Interpretado. Sentido. Y en ese primer desfile, tal vez nadie lo sabía. Pero el muchacho que caminaba la pasarela con traje de diseñador iba directo hacia un escenario mucho más profundo, el del alma humana. A veces, las decisiones más importantes de nuestra vida se toman en silencio, sin aplausos, sin promesas. Solo con el presentimiento de que algo grande está por suceder. Así fue como Atayu Ulusoy dejó las pasarelas y decidió, contra todo pronóstico, sumergirse en el mundo de la actuación. Año 2011. Turquía vivía una explosión en su industria televisiva. Las series turcas conquistaban Medio Oriente, Europa y América Latina. Los productores buscaban nuevos rostros, nuevos talentos, y entre cientos de nombres, surgió el de un modelo joven, tímido y con una mirada que parecía esconder más de lo que mostraba. La audición que nadie esperaba cuando Atay fue llamado a hacer el casting para la serie Anferiakoidum no era más que un novato. Ni siquiera había terminado su formación actoral. Pero lo que tenía no se podía enseñar, una verdad interna que atravesaba la pantalla. Durante la audición, el director no se fijó en su físico. Se fijó en su silencio, en su contención, en esa tensión emocional que brotaba como si el personaje ya viviera dentro de él. Y así, sin experiencia previa en televisión, fue elegido para el papel protagónico de Emir Sarrafolu. Ese día, su vida cambió para siempre. Anferiakoidum, la serie que lo catapultó a la fama. La serie fue un éxito arrollador. Emitida por Show TV, rompió récords de audiencia en Turquía y en más de 80 países. El personaje de Emir era complejo, un joven millonario, arrogante por fuera, roto por dentro. Y a Atay, lo encarnó con una intensidad sorprendente. Pocos sabían que, mientras interpretaba a un joven atormentado por el amor y el conflicto familiar, él mismo estaba lidiando con inseguridades, con miedos y con la presión abrumadora del éxito repentino. En palabras de un miembro del equipo de producción, a veces lo encontrábamos solo, en silencio, respirando profundamente antes de una escena. Era como si necesitara entrar en otra dimensión para poder darlo todo. Su química en pantalla con la actriz Asal Kaya, quien interpretaba a Feria, fue inmediata. Los fans se obsesionaron con la pareja. Y comenzaron los rumores: estaban enamorados en la vida real, había celos, discusiones, pasión oculta detrás de cámaras. Nunca lo confirmaron. Pero la tensión emocional que se veía en pantalla era tan real, que muchos juraban que no podía ser solo actuación. Mientras rodaba, también estudiaba. A pesar del éxito abrumador, Atay no se conformó. Sabía que era guapo, famoso y deseado, pero también sabía que no bastaba. Por eso, paralelamente a las grabaciones, estudió actuación en la prestigiosa Universidad de Estambul y luego se formó con entrenadores privados. Quería crecer. Pulirse. Profundizar. Porque no quería ser el típico actor de moda que desaparece con el tiempo. Él quería dejar huella. La presión, los fans y la pérdida del anonimato. En cuestión de meses, su rostro estaba en todas partes. Las redes sociales explotaban. Lo seguían por la calle. Las adolescentes gritaban su nombre. La prensa rosa inventaba romances. Lo llamaban el nuevo Kvantatlu, el príncipe de la televisión turca. Pero él no se sentía príncipe. Se sentía agobiado, observado, y a veces, muy solo. En varias entrevistas posteriores, confesó que tuvo que aprender a vivir con ansiedad. Que no sabía cómo manejar la fama. Que hubo noches en las que lloraba en silencio, porque el peso del personaje y el juicio público eran demasiado para un joven de apenas 21 años. Y sin embargo, algo en su interior ardía más fuerte que el miedo. Lo que salvó a Atay fue su pasión. Cada escena,
cada guión, cada personaje lo desafiaba, lo quemaba por dentro. Y ese fuego fue lo que lo llevó a decir, esto es lo que quiero hacer. Aunque duela. Aunque me rompa. Esta es mi vida ahora. El actor que nació de una tormenta emocional. El inicio de Atay Ulusoy en la actuación no fue perfecto. Fue brusco, intenso, lleno de dudas y autodescubrimiento. Pero fue real. Tan real como su deseo de contar historias que atraviesen el alma. Porque mientras muchos lo veían como el chico perfecto de la televisión turca, él seguía construyéndose por dentro, día a día, escena tras escena, como un artista que, sin buscarlo, estaba escribiendo su propia leyenda. Hay momentos en los que la vida no te pregunta si estás listo. Solo te lanza al abismo del destino. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Atay Ulusoy. Un joven tímido, criado lejos de los focos, de pronto se vio convertido en la cara de una generación, el ídolo de millones, el sueño imposible de miles de personas que no lo conocían, pero lo amaban con devoción. Pero detrás del fenómeno, detrás de las portadas, los flashes y los gritos de sus fans, había un joven de carne y hueso, atrapado entre la gloria y el vértigo. Un fenómeno llamado Emir Sarrafolu. Con el papel de Emir en Anferiakoydun, Atay no solo debutó en televisión, se convirtió en leyenda. Emir no era un personaje fácil. Arrogante, complejo, vulnerable, obsesionado. Un chico marcado por la pérdida, el poder y la imposibilidad del amor verdadero. Y Atay lo interpretó con una profundidad tan inesperada que hasta los críticos más duros tuvieron que rendirse ante su talento. La serie rompió récords. Se transmitió en decenas de países. Y en cuestión de meses, Atay pasó de ser un modelo prometedor a el actor más deseado de Turquía. Su rostro estaba en todas partes, revistas, entrevistas, campañas publicitarias. Los paparazzis no lo dejaban en paz. Su nombre se convirtió en tendencia. Las redes sociales explotaban con cada movimiento que hacía. Y entonces, la fama lo abrazó, y también comenzó a devorarlo. El otro lado de la fama, soledad, presión y miedo. Nadie te enseña a ser famoso. Nadie te prepara para que el mundo te pertenezca, y al mismo tiempo, te lo arrebate todo. Mientras sus fans gritaban su nombre, Atay sufría en silencio. Cada paso era monitoreado. Cada gesto analizado. Cada palabra mal dicha, se convertía en escándalo. En una confesión años después, reconoció, a veces sentía que vivía en una jaula de cristal. Todos me veían, pero nadie me escuchaba realmente. La fama le dio lujos, oportunidades, acceso. Pero también le robó la privacidad, la libertad y una parte esencial de su juventud. Sus amistades se volvieron frágiles. Su familia, preocupada. Su cuerpo, agotado. Y su alma, comenzaba a fracturarse. El amor del público y la prisión de la perfección. Lo adoraban en América Latina. Lo idolatraban en Medio Oriente. Era el príncipe turco para millones de jóvenes que lo seguían como si fuera un profeta moderno. Pero con esa devoción llegó una carga pesada, tenía que ser perfecto. Todo el tiempo. No podía tropezar. No podía enojarse. No podía equivocarse. Y eso, lentamente, lo fue desconectando de sí mismo. ¿Quién era Atay sin el personaje de Emir? ¿Quién lo amaba de verdad, sin cámaras, sin fama, sin poses? ¿Dónde había quedado ese chico sensible que soñaba con ser arquitecto o ingeniero, y que un día, sin planearlo, cayó en el mundo del entretenimiento? Fama internacional, reconocimiento más allá de Turquía. Gracias al éxito de la serie, Atay Ulusoy cruzó fronteras. Fue invitado a festivales, premiado en múltiples países y comenzó a ser cortejado por grandes productoras internacionales. Su nombre era sinónimo de éxito. Su mirada, de intensidad. Y mientras algunos lo veían como el próximo gran actor global, otros lo envidiaban, lo criticaban, lo querían derribar. Porque cuando alcanzas la cima tan rápido, muchos quieren verte caer. Fama o fuego. La encrucijada silencios. En los años siguientes, Atay protagonizó nuevas producciones, cada vez más exigentes. Medcezir, Delival, Yerde,
cada una más intensa, más desafiante, más exitosa. Pero también, más agotadora emocionalmente. Hubo días en que no dormía. Días en que la ansiedad lo paralizaba. Días en que dudaba si todo valía la pena. Días en que soñaba con desaparecer. Y aún así, siguió. Porque en lo más profundo de su corazón, sabía que había nacido para contar historias. Historias que sanaran. Que provocaran. Que lo hicieran sentir vivo. Durante años, Aatay Ulusoy mantuvo un perfil bajo. Reservado. Controlado. Pocas veces hablaba de su vida personal, y cuando lo hacía, era con frases breves, medidas, casi como si tuviera miedo de mostrar demasiado. Pero entonces, un día, algo cambió. Y en una entrevista inesperada, íntima y sin filtros, Aatay rompió el silencio. Las cámaras estaban encendidas, el estudio en penumbra, y el periodista, un viejo conocido de la industria, apenas tuvo que hacer la primera pregunta. Bastó eso para que se abriera una puerta que había estado cerrada durante años. A veces me odio cuando me miro en el espejo, la primera frase fue un disparo al corazón. Nadie lo esperaba. Nadie imaginaba que detrás de aquella sonrisa encantadora se escondiera un dolor tan hondo. Hubo una época en la que no podía mirarme al espejo sin sentir rechazo. Me veía rodeado de fama, sí, pero vacío. Roto por dentro. La gente me aplaudía, pero yo me sentía solo, perdido en un personaje que no era yo. Silencio en el estudio. Las redes explotaron. Los titulares del día siguiente repetían su confesión como una alarma. Aatay Ulusoy, estuve al borde del colapso emocional, los fantasmas del pasado. Durante esa entrevista, Aatay habló de sus años más difíciles. Del miedo a decepcionar. De la presión de ser perfecto. Del abandono emocional que sintió al comenzar su carrera, cuando muchos lo rodeaban, pero pocos estaban realmente con él. Me decían que lo estaba logrando, pero yo sentía que me estaba perdiendo. No dormía bien. Tenía ansiedad. Había días en los que no quería salir de la cama. ¿Cómo le explicas eso a un mundo que te idolatra? Y más allá del actor, se reveló el ser humano. Uno que había llorado en silencio. Que había dudado de su camino. Y que incluso llegó a pensar en abandonar todo, para volver a ser anónimo. El amor, las traiciones y el silencio obligado. En un momento inesperado de la entrevista, el periodista le preguntó por el amor. Aatay se quedó en silencio por varios segundos. Respiró hondo. Y luego respondió, he amado. He sido amado. Y también he sido traicionado. Pero aprendí a no hablar demasiado de eso. No porque no duela, sino porque algunas heridas se curan en silencio. Estas palabras bastaron para que se dispararan los rumores. ¿Hablaba de su expareja, de alguien del medio, de una relación prohibida? Nadie lo sabía con certeza. Pero algo sí era evidente, el hombre que hablaba frente a la cámara no era solo un actor, era un alma marcada por cicatrices reales. Un testimonio valiente en una industria que exige máscaras. Muchos celebraron la valentía de Aatay. Otros lo criticaron, acusándolo de victimizarse. Pero la mayoría se sintió identificada. Porque, por primera vez, una estrella internacional decía en voz alta lo que muchos sienten en silencio, que el éxito no garantiza la felicidad. Que detrás del aplauso hay noches oscuras. Y que la fama, por momentos, puede ser una prisión disfrazada de gloria. 5. Vida amorosa y rumores que nunca se confirmaron. La fama tiene un precio. Y si no, que lo diga Aatay Ulusoy. Un hombre admirado por millones, deseado por fanáticos y fanáticas en todo el mundo, pero profundamente hermético cuando se trata del amor. Durante más de una década de carrera, su vida sentimental ha sido un laberinto de rumores, silencios, miradas sospechosas, y relaciones que, según muchos, nunca vieron la luz oficialmente, pero que sí dejaron huellas. El romance que todos vieron, y él nunca confirmó. Uno de los primeros escándalos del corazón que lo persiguió fue con su colega y actriz Irina Izarkaya, con quien compartió el set de Medcezir. Sus miradas fuera de cámara, las escapadas en privado y una supuesta foto filtrada despertaron la euforia de los medios. Muchos daban por hecho el romance.
Pero Atay, como siempre, cayó. Y ella también, ¿era amor real o una estrategia publicitaria, o tal vez un amor prohibido que jamás quisieron admitir por presiones externas? Hasta hoy, ninguno de los dos lo ha confirmado, ni desmentido del todo. Y ese silencio ha sido más elocuente que 1000 declaraciones. El amor oculto con una modelo internacional. En 2016, los paparazzi captaron a Atay en una cena privada con una reconocida modelo europea. Las fotos mostraban complicidad, risas, y una cercanía que dejaba poco a la imaginación. Durante semanas, los rumores hablaron de un romance secreto que duró solo lo que tenía que durar, según fuentes cercanas. Pero lo más impactante fue cuando la modelo en cuestión, años después, insinuó en una entrevista que salió con un actor turco famosísimo que tenía miedo de amar en público. ¿Era Atay? Nunca lo dijo. Y él, fiel a su estilo, guardó silencio. ¿Un amor imposible con una colega casada? Otra historia envuelta en misterio es la de una actriz casada que, según varias revistas turcas, habría mantenido una relación emocional e intensa con Atay durante una producción en la que compartieron escenas apasionadas. La química entre ambos era evidente. Los mensajes cifrados en redes, las frases compartidas, y el cambio de actitud de ella hacia su esposo levantaron sospechas. ¿Fue un amor prohibido, o solo una conexión artística malinterpretada? Lo cierto es que el entorno de la actriz la alejó del proyecto y, según se rumora, hubo amenazas de escándalos si el romance se hacía público. Los rumores más intensos, relaciones que cruzaron fronteras. Se habló incluso de una supuesta relación con un productor extranjero, lo que generó una ola de titulares polémicos y teorías que iban desde lo profesional hasta lo personal. Algunos medios sensacionalistas insinuaron que Atay exploraba su identidad emocional en privado, mientras que otros aseguraban que era parte de una campaña de difamación por parte de rivales de la industria. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada. Pero el rumor caló tan hondo que incluso hubo quienes afirmaban que esa etapa fue clave para que él se alejara por un tiempo del ojo público. El amor como refugio, o como amenaza. Quienes conocen de cerca a Atay dicen que ha amado profundamente, pero que el amor lo ha herido más de una vez. Que guarda cartas, recuerdos, perfumes, y que a veces, cuando no hay nadie más cerca, vuelve a mirar fotos que ya no están en su perfil público. Porque en un mundo donde todo se muestra, Atay eligió guardar su corazón bajo llave. Tal vez por miedo. Tal vez por orgullo. O tal vez porque sabe que hay amores que solo sobreviven en secreto. La vida amorosa de Atay Ulusoy sigue siendo uno de los grandes enigmas del entretenimiento turco. Un misterio que alimenta teorías, desvela fanáticas y enciende titulares. Pero que, al final del día, habla más de un hombre que ha decidido proteger su vulnerabilidad, que de un galán jugando al escondite. Cuando las luces se apagan y los aplausos se disipan, lo que queda es el silencio. Y en el caso de Atay Ulusoy, ese silencio ha sido testigo de episodios que muchos quisieron enterrar, pero que siguen acechando como fantasmas que se niegan a desaparecer. Detrás del rostro sereno, la mirada melancólica y el estilo reservado, hay capítulos de su vida que pocos se atreven a recordar. Polémicas que lo llevaron al borde del abismo, decisiones cuestionadas y silencios que, en lugar de protegerlo, lo colocaron en el centro del huracán. El escándalo de 2013, la detención que sacudió a Turquía. Todo ocurrió en enero de 2013. La noticia estalló como una bomba en los titulares turcos, detenido a Atay Ulusoy en una redada antidrogas junto a otros famosos. La industria del entretenimiento tembló. Según informes policiales, el actor fue acusado de consumo y presunta distribución de sustancias ilícitas. La noticia no solo dañó su imagen, sino que puso en pausa su ascendente carrera, justo cuando se encontraba en el punto más alto tras su papel protagónico en Medcezir. Algunos lo defendieron diciendo que fue una trampa, otros que era joven y vulnerable, atrapado en un mundo lleno de tentaciones. Pero lo que pocos saben es que esa detención lo obligó a enfrentar una dura batalla interna, consigo mismo, con la prensa y con quienes alguna vez dijeron ser sus amigos. En una rara entrevista años después, Atay dijo: cometí errores. Lo sé. Pero a veces uno tropieza para entender qué camino no debe volver a pisar. El juicio que lo persiguió durante años, el caso judicial, no terminó ahí.
A lo largo de varios años, Atay tuvo que presentarse ante la justicia turca. La presión mediática, el juicio público y los rumores constantes afectaron su salud emocional. Y aunque finalmente recibió una sentencia suspendida, el daño a su reputación ya estaba hecho. Durante ese tiempo, muchos productores evitaron contratarlo. Fue vetado de ciertos eventos y programas, y algunos contratos publicitarios fueron cancelados sin explicación. Pero, ¿fue realmente culpable? ¿O simplemente un chivo expiatorio de un sistema que necesitaba dar un ejemplo? Aún hoy, esa pregunta divide a fanáticos y detractores. La enemistad con otros actores y las tensiones en el set. Otra polémica que nunca fue confirmada oficialmente fue su supuesta enemistad con un reconocido actor turco, con quien compartió escena en un proyecto cancelado a último minuto. Según fuentes cercanas, hubo roces por diferencias artísticas, pero también por temas personales. Se dijo que Atay exigió reescrituras del guión, cambios de horario y hasta privilegios en el set, lo que habría provocado tensiones con el equipo. Algunos lo tildaron de divo, mientras que otros aseguraban que simplemente defendía su arte con firmeza. La polémica creció tanto que incluso se dijo que fue apartado de ciertos proyectos internacionales por su actitud difícil. Aunque, como siempre, ni él ni su agencia confirmaron nada. Los rumores de abandono de proyectos por motivos ideológicos o personales. En más de una ocasión, Atay fue vinculado a renuncias inesperadas de producciones televisivas y cinematográficas. Algunos decían que era por desacuerdos con los productores, otros, por motivaciones personales, e incluso por diferencias con el contenido político o moral de los guiones. Una de las polémicas más fuertes ocurrió cuando abandonó un proyecto tras meses de preproducción. La versión oficial fue problemas de agenda. Pero los rumores hablaban de una discusión acalorada con el director y un desacuerdo ético con el enfoque del personaje. Rebeldía o integridad. Los medios, sus verdugos y sus creadores. Quizá la mayor controversia que ha acompañado a Atay sea la forma en que los medios turcos han moldeado y distorsionado su figura pública. Lo han acusado, idealizado, crucificado y resucitado. Y, en el fondo, eso ha forjado un actor complejo, endurecido, que aprendió a no confiar en nadie, salvo en su propio instinto. La fama tiene un precio. Y si no, que lo diga Atay Ulusoy. Un hombre admirado por millones, deseado por fanáticos y fanáticas en todo el mundo, pero profundamente hermético cuando se trata del amor. Durante más de una década de carrera, su vida sentimental ha sido un laberinto de rumores, silencios, miradas sospechosas, y relaciones que, según muchos, nunca vieron la luz oficialmente, pero que sí dejaron huellas. El romance que todos vieron, y él nunca confirmó. Uno de los primeros escándalos del corazón que lo persiguió fue con su colega y actriz Serine Isarkaya, con quien compartió el set de Medcezir. Sus miradas fuera de cámara, las escapadas en privado y una supuesta foto filtrada despertaron la euforia de los medios. Muchos daban por hecho el romance. Pero Atay, como siempre, cayó. Y ella también. ¿Era amor real o una estrategia publicitaria? ¿O tal vez un amor prohibido que jamás quisieron admitir por presiones externas? Hasta hoy, ninguno de los dos lo ha confirmado, ni desmentido del todo. Y ese silencio ha sido más elocuente que 1000 declaraciones. El amor oculto con una modelo internacional. En 2016, los paparazzi captaron a Atay en una cena privada con una reconocida modelo europea. Las fotos mostraban complicidad, risas, y una cercanía que dejaba poco a la imaginación. Durante semanas, los rumores hablaron de un romance secreto que duró solo lo que tenía que durar, según fuentes cercanas. Pero lo más impactante fue cuando la modelo en cuestión, años después, insinuó en una entrevista que salió con un actor turco famosísimo que tenía miedo de amar en público. ¿Era Atay? Nunca lo dijo. Y él, fiel a su estilo, guardó silencio. ¿Un amor imposible con una colega casada? Otra historia envuelta en misterio es la de una actriz casada que, según varias revistas turcas, habría mantenido una relación emocional e intensa con Atay durante una producción en la que compartieron escenas apasionadas. La química entre ambos era evidente.
Los mensajes cifrados en redes, las frases compartidas y el cambio de actitud de ella hacia su esposo levantaron sospechas. ¿Fue un amor prohibido? ¿O solo una conexión artística malinterpretada? Lo cierto es que el entorno de la actriz la alejó del proyecto y, según se rumora, hubo amenazas de escándalos y el romance se hacía público. Los rumores más intensos, relaciones que cruzaron fronteras. Se habló incluso de una supuesta relación con un productor extranjero, lo que generó una ola de titulares polémicos y teorías que iban desde lo profesional hasta lo personal. Algunos medios sensacionalistas insinuaron que Atay exploraba su identidad emocional en privado, mientras que otros aseguraban que era parte de una campaña de difamación por parte de rivales de la industria. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada. Pero el rumor caló tan hondo que incluso hubo quienes afirmaban que esa etapa fue clave para que él se alejara por un tiempo del ojo público. El amor como refugio, o como amenaza. Quienes conocen de cerca a Atay dicen que ha amado profundamente, pero que el amor lo ha herido más de una vez. Que guarda cartas, recuerdos, perfumes, y que a veces, cuando no hay nadie más cerca, vuelve a mirar fotos que ya no están en su perfil público. Porque en un mundo donde todo se muestra, Atay eligió guardar su corazón bajo llave. Tal vez por miedo. Tal vez por orgullo. O tal vez porque sabe que hay amores que solo sobreviven en secreto. La vida amorosa de Atay Ulusoy sigue siendo uno de los grandes enigmas del entretenimiento turco. Un misterio que alimenta teorías, desvela fanáticas y enciende titulares. Pero que, al final del día, habla más de un hombre que ha decidido proteger su vulnerabilidad, que de un galán jugando al escondite. Durante años, la vida sentimental de Atay Ulusoy ha sido un rompecabezas envuelto en misterio, y aunque él ha hecho todo lo posible por mantener sus relaciones lejos del foco mediático, hay una historia que se ha negado a desaparecer. Una historia llena de rumores, fotografías ocultas, viajes inesperados, y un anillo que desató una tormenta. ¿Matrimonio secreto? El rumor que nunca fue desmentido. Todo comenzó en 2022, cuando medios turcos y europeos comenzaron a hablar de un posible matrimonio secreto entre Atay y una figura conocida en la industria del entretenimiento. No hubo comunicado oficial. No hubo fotos públicas. Pero sí hubo señales, demasiadas para ignorarlas. Varios paparazzi afirmaron haberlo captado en una ceremonia íntima en Italia, acompañado solo de familiares y amigos muy cercanos. Los rumores apuntaban a que la boda se realizó en la Toscana, en una villa privada alejada de todo. Según estas fuentes, no se permitieron teléfonos móviles y el evento fue cuidadosamente planificado para evitar filtraciones. Las fotos que intentaron borrar de Internet. Poco después, comenzaron a circular imágenes borrosas pero reveladoras, a Atay vestido de traje, acompañado de una mujer con vestido blanco, saliendo de lo que parecía ser un antiguo monasterio italiano. Las imágenes desaparecieron en cuestión de horas. Varias páginas de fans reportaron que fueron avisadas legalmente para eliminar el contenido. Y aunque nunca se confirmó la autenticidad de las fotos, el hecho de que fueran eliminadas alimentó aún más el misterio. Algunos usuarios de redes aseguraron que las imágenes eran reales y que alguien poderoso había intervenido para hacerlas desaparecer. ¿Quién es ella? ¿Y por qué tanto secreto? Los rumores más insistentes vinculan a Atay con Duygu Şahin, actriz turca con quien mantuvo una relación intermitente durante varios años. La pareja fue vista junta en múltiples ocasiones, y aunque nunca confirmaron oficialmente un noviazgo, su complicidad era evidente. Pero el supuesto matrimonio habría ocurrido justo después de una larga pausa entre ambos. Lo que llevó a especular que, tras reconciliarse en secreto, decidieron casarse lejos del escándalo y la opinión pública. Otros rumores incluso mencionan a una actriz internacional con la que trabajó en una producción no estrenada, pero esas teorías nunca pasaron de los foros de fans más intensos. Las declaraciones que encendieron la llama. En una entrevista posterior al escándalo, cuando le preguntaron por su situación sentimental, Atay solo respondió: hay cosas que uno no necesita explicar. Algunas decisiones son solo para nosotros. Para algunos, esa frase fue la confirmación indirecta de que algo había ocurrido. Para otros, solo fue una forma elegante de mantener su vida privada a salvo.
El anillo y la señal en redes. El detalle que más alimentó la teoría del matrimonio fue una imagen publicada por error en una historia de Instagram. En ella, Ataya parecía tocando una guitarra, pero lo que realmente llamó la atención fue el anillo plateado en su dedo anular de la mano izquierda. La historia fue eliminada en minutos. Pero ya era tarde. Miles de capturas circularon por Twitter, Reddit y foros de fanáticos, acompañadas de mensajes como, «Está casado y no nos lo dijo». ¿Por qué lo esconden? Su silencio solo confirma lo que todos sospechamos, una estrategia para proteger el amor o una verdad demasiado incómoda. ¿Fue realmente un matrimonio secreto? ¿O simplemente una serie de coincidencias, manipulaciones digitales y ansias del público por ver a su ídolo enamorado? Lo cierto es que Atay Ulusoy sigue sin desmentir ni confirmar nada, y en el mundo del espectáculo, cuando no se niega, todo se vuelve más sospechoso. El tiempo ha pasado, y Atay Ulusoy ya no es aquel joven tímido que debutó en la televisión turca con una mirada serena y el alma llena de miedos. Hoy, a sus 30 y tantos años, es una figura consolidada, admirada y seguida por millones. Pero con la fama, también llegaron las presiones, las contradicciones y un nuevo desafío, reinventarse sin perder su esencia. De ídolo de masas, a artista selectivo. En los últimos años, Atay ha decidido elegir con pinzas sus proyectos. Ya no se lanza a todo lo que le ofrecen. Ya no quiere simplemente protagonizar historias, ahora quiere contarlas desde dentro, participar creativamente, tener voz en cada detalle. Esta evolución lo ha llevado a aceptar papeles más complejos, oscuros, introspectivos, alejándose de la imagen de galán perfecto con la que lo encasillaron al principio. Producciones como Terzi, El Sastre, o Yesilkam han mostrado su capacidad para sumergirse en personajes rotos, ambiguos, impredecibles. Y mientras los fans aplauden, él se aleja cada vez más del molde superficial del éxito. Alejado de redes, pero más observado que nunca. A diferencia de otros actores, Atay se ha mantenido voluntariamente distante de las redes sociales. Su perfil de Instagram está casi vacío. No hay TikToks. No hay lives. No hay stories diarias contando que desayunó. Pero esa ausencia ha provocado lo contrario a lo que él esperaba, más atención. Más especulaciones. Más teorías. Muchos se preguntan si está bien, si está deprimido, si esconde algo, y esa tensión entre su necesidad de privacidad y la obsesión del público por saber más de su vida, se ha convertido en su batalla silenciosa. Hollywood y Europa, el salto internacional, que aún no se concreta. Durante un tiempo, los rumores fueron fuertes, Atay estaba negociando con plataformas internacionales, directores europeos y productores de Hollywood. Incluso se habló de una posible participación en una serie española de alto perfil y de audiciones en Los Ángeles. Pero todo eso quedó en el aire. Algunas fuentes cercanas dicen que él mismo frenó las negociaciones al sentir que querían explotarlo como exotismo turco y no como un actor real. Otras fuentes hablan de dificultades con el idioma, exigencias creativas y desacuerdos contractuales. Sea como sea. Atay sigue en Turquía, trabajando en sus términos, a su ritmo. Y eso, en esta industria, también es un acto de valentía. Un nuevo proyecto, autobiográfico, en medio del silencio, hay un rumor que no deja de circular, Atay estaría escribiendo, produciendo o incluso dirigiendo una serie inspirada en su propia vida. Una historia sobre un joven que se enfrenta a la fama, al vacío de los aplausos, a las traiciones internas y al peso de no poder ser el mismo frente al mundo. Nadie lo ha confirmado. Pero algunos colaboradores han insinuado que el actor ha comenzado a escribir, que tiene libretos, que está creando algo íntimo, potente y tal vez demasiado personal para compartirlo aún. Nuevos desafíos, fama, salud mental y equilibrio emocional. Las entrevistas más recientes con gente cercana a Atay dejan ver algo preocupante, el actor ha luchado contra episodios de ansiedad, agotamiento emocional e insomnio. La presión de sostener una imagen pública perfecta, la falta de espacios seguros y la constante exposición a rumores han dejado huella. Sin embargo, lejos de caer, Atay ha decidido enfrentar sus sombras.
Dicen que ha buscado terapia, que medita, que pasa temporadas lejos de la ciudad y que incluso ha considerado retirarse temporalmente para encontrar claridad. Pero hay algo que lo sostiene, siempre, su amor por contar historias. Y por eso, aunque el camino sea incierto, sabemos que aún no ha dicho su última palabra.